¿Qué tal, programadores pro? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de Apache Poi. Bien, en la clase pasada nosotros leímos un documento de Excel, pero este documento tenía las siguientes características. Si tú recuerdas, nosotros leímos un documento obteniendo un listado de filas debido a que tenemos muchas filas, pero solamente tenemos una columna, ¿de acuerdo? Ahora, en el día de hoy vamos a hacer lo contrario. Es decir, tenemos una sola fila, pero tenemos varias columnas. Entonces vamos a hacerlo. Lo primero que voy a hacer es que aquí dice Excel lectura. Voy a poner aquí Excel lectura columna. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque solamente tenemos una columna. Entonces voy a renombrar la clase. Entonces vamos a nuestro paquete y vamos a crear una nueva clase. Y vamos a poner Excel lectura fila. Vamos a seleccionar este check para que nos genere nuestro método main y damos en finalizar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta sección? Recuerda, nosotros leímos la fila número 0 porque esto se maneja como un array. Entonces tendríamos la hoja número 0, pero yo quiero leer esta de aquí, que sería la hoja número 1. Eso es lo que hay que cambiar. Después, en vez de obtener un listado de filas, voy a obtener una sola fila, pero voy a obtener un listado de columnas. Vamos a ver cómo lo podemos hacer desde código. Entonces, primero que todo, vamos a declarar nuestro try catch. Si ocurre alguna excepción, vamos a imprimir la trazabilidad de los errores. Y voy a volver aquí a nuestro ejercicio anterior. Voy a copiar esto y lo voy a poner aquí, debido a que la referencia al archivo es la misma. También es exactamente igual hasta la creación de nuestra hoja. Entonces voy a pegarlo aquí. ¿De acuerdo? Espero que esto no te confunda. Recuerda, nosotros hacemos la referencia a nuestro archivo, el cual lo tenemos aquí. Si tú tienes el archivo en alguna otra ruta, debes ponerla aquí. Después, estamos importando dicho archivo en una secuencia de bytes. Y con esta secuencia de bytes, nosotros estamos creando nuestro libro. ¿De acuerdo? Bien. Y con nuestro libro, estamos creando o obteniendo nuestra hoja. Entonces, si tú puedes ver, nosotros estamos obteniendo la hoja con el índice 0. Si vamos a nuestro documento, aquí nos dice que la hoja número 0 es esta de columna, pero yo no quiero tener esa hoja, yo quiero tener esta siguiente. Simplemente pues yo le pondré aquí la hoja con el índice 1, ¿de acuerdo? Que aquí nos dice que esta sería la hoja con el índice 1. Recuerda que tú también lo puedes referenciar con el nombre de la hoja. Aquí nos dice que la hoja se llama fila. Entonces, yo le quitaría este add y aquí le puedo poner fila y listo. Estaríamos referenciando nuestra hoja a través de el nombre. Pero yo no lo quiero hacer de esa manera. Lo voy a hacer con el índice. Tú puedes utilizar la forma que tú quieras. Entonces, aquí es donde cambia la cosa a comparación de nuestro ejercicio anterior. Si tú recuerdas, nosotros aquí estamos obteniendo un iterator de nuestras filas, ya que aquí tenemos varias filas, pero en esta ocasión nosotros tenemos una sola fila. Entonces voy a referenciar una sola fila. Vamos a poner aquí un row. Vamos a poner fila y va a ser igual a nuestra hoja.getRow. Como puedes ver, el método getRow nos solicita un parámetro de tipo entero. Este sería el índice de nuestra fila. ¿Y cuál va a ser ese índice? Va a ser el índice 0. ¿Por qué? Porque recuerda que las filas también se manejan como un arreglo. Inician desde el índice 0 y a medida que avanzan va aumentando el número. 0, 1, 2 y así sucesivamente. Voy a poner mi Eclipse aquí a un lado, eso. Entonces, getRow
y voy a poner el número 1, referenciando a mi fila, ¿de acuerdo? Aquí, en vez de la hoja 0, tiene que ser 1. Recuerda que nosotros vamos a referenciar la segunda hoja. Bien, ahora que tenemos nuestra fila, es una sola. Cabe destacar que si tú necesitas leer alguna otra fila, pues simplemente debes poner el índice de esa fila y la puedes obtener. En mi caso, pues yo tengo la información en la fila número 0. Vamos a poner aquí el 0. Aquí, el 0. Bien, ahora, ¿qué es lo que sigue? Ya tenemos referenciada nuestra fila. Ahora necesito obtener el listado de las columnas. ¿Y cómo puedo hacer esto? De la siguiente manera. Un iterator de row. Vamos a poner columnas. Va a ser igual a nuestra fila.cellIterator. Con esto estamos obteniendo todas las columnas. Vamos a ver qué error nos marca aquí. Bien, aquí no es un iterator de row, sino de cell. Vamos a importar nuestra celda de este paquete, Apache Poi, SS y UserModel. Y ahora se nos va el error. Ahora, ya tengo el listado de todas las columnas, entonces yo puedo comenzar a iterar sobre esas columnas. Y sería de la siguiente manera. Vamos a poner un while. Bien, vamos a poner aquí columnas.hasNext. Recuerda, el método hasNext no sirve para ir iterando cada elemento que vaya encontrando. Y vamos a declarar un string, valor, va a ser igual a nuestra columnas.next. Esto nos va a dar un error y en un momento te comento por qué. Entonces, aquí nosotros obtuvimos el elemento y vamos a poner get string cell value, ¿de acuerdo? De esta manera nosotros obtuvimos el valor en la clase anterior, ¿te acuerdas? Bien. Y después nosotros vamos a llamar un sysout que se llame valor. Repito, esto nos va a dar un error, pero ya lo vamos a corregir. Entonces, con eso ya nosotros podríamos correr nuestra aplicación y ver qué es lo que sucede. Voy a maximizar aquí y vamos a correr la aplicación. Bien, como puedes ver, nos trajo Santiago, que sería la primera columna. Después nos trajo también el Pérez, que sería el apellido, pero nos ha dado un error. ¿De acuerdo? Y nos dice que es un illegal state exception. ¿Por qué sucede esto? Bueno, aquí nos dice, no se puede convertir a un string un valor de tipo numérico. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir esto? Como puedes ver, nosotros aquí tenemos un tipo de dato numérico. Y aquí tenemos un tipo de dato que, bueno, lo podríamos leer como un string. ¿De acuerdo? Pero básicamente, cuando nosotros leemos un documento, nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son los tipos de datos que se está manejando. Y entonces, ¿cómo podemos corregir esto? De la siguiente manera. Vamos a ir a nuestro proyecto nuevamente. Y entonces, voy a borrar esto. Vamos a recuperar primero nuestra celda. Entonces, vamos a declarar cell. Vamos a poner celda. Va a ser igual a nuestras columnas.next. Bien, aquí nosotros tenemos nuestra celda. Ahora lo que tenemos que hacer es validar el tipo de formato que tiene, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner un if. Vamos a poner que si nuestra celda punto get cell type, es decir, obtiene el tipo de la celda. Si esto es igual, vamos a llamar a una numeración que se llama cell type. Y eso tiene un valor que se llama string. Entonces, si el tipo de la celda es un string, entonces vamos a recuperar ese valor. Vamos a poner aquí string valor va a ser igual a nuestra celda.get string cell value. Es decir, lo vamos a recuperar como un string. Y ya aquí nosotros lo podríamos imprimir. Un system.out.print, vamos a poner valor. Bien, esto en el caso de que
nosotros nos encontremos con un valor de tipo string. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos encontramos con un valor numérico? Vamos a poner aquí, si nuestra celda.getCellType es igual a nuestro cellType.numeric. Si nos encontramos con un valor numérico, nosotros vamos a declarar una variable de tipo entero que va a ser igual a nuestra celda.getNumericCellValue. Perdón, esto retorna, es un double. ¿De acuerdo? Entonces ya nosotros estamos recuperando un valor de tipo numérico y ya nosotros podríamos imprimir ese valor. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una fecha? Como podemos verlo aquí. Si nosotros leemos esta fecha como un string, nos va a leer muchos números que no tienen ninguna relación con ninguna fecha. Nosotros debemos darle un buen tratamiento a las fechas. Entonces, vamos a poner si celda.getCellType es igual a cellType numeric. ¿Por qué numérico? Resulta que en Excel las fechas son considerados como un valor numérico, ¿de acuerdo? No sé muy bien por qué lo consideran un valor así numérico, pero bueno, así lo hacen. Entonces, nosotros debemos decir si esto es un valor numérico y adicional vamos a preguntar si es una fecha. Entonces, vamos a poner aquí y si es numérico y vamos a utilizar una clase que se llama dateUtil, ¿de acuerdo? Y vamos a preguntar si is, aquí nos aparece el método, is cellDateFormatted, es decir, si esta celda tiene un formato de tipo fecha, entonces lo vamos a tratar como una fecha. Entonces, is cellDateFormatted. Y vamos a enviar nuestra celda. Con esto estamos preguntando si es un formato numérico y si es una fecha, entonces lo vamos a tratar como una fecha. Entonces, vamos a declarar una variable de tipo date que se va a llamar fecha. Va a ser igual a nuestra celda.getDateCellValue. Vamos a obtener nuestro valor como una fecha. Vamos a importar nuestro date. Recuerda, Java útil, ¿de acuerdo? Bien, y ya nosotros la podríamos imprimir. System.out.print. Y listo, ya con esto le estamos dando un buen tratamiento a nuestros datos. Vamos a correr nuestra aplicación. Ah, pero antes me faltó aquí en el system.out.print, no le pasé el objeto de tipo fecha. Entonces, ya lo enviamos aquí y vamos a correr la aplicación. Bien, como puedes ver, se ha impreso nuestros datos de forma correcta. ¿De acuerdo? Es muy probable que te estés preguntando por qué en la clase anterior nosotros no manejamos los tipos de datos. Si nosotros vamos al documento, aquí en columna, nosotros solamente tenemos valores de tipo string, ¿de acuerdo? No tenemos ningún número o alguna fecha o algo parecido. Sin embargo, quise que para esta clase tuviéramos tipos de datos diferentes para que tú aprendieras a darle un tratamiento correcto a estos tipos de datos y que no tengas ningún inconveniente cuando estés leyendo algún documento. ¿De acuerdo? Ahora solamente nos falta aprender a leer una tabla completa de Excel, pero esto ya es tema para el próximo capítulo. Bien, ese ha sido el video de hoy. De verdad espero que te haya gustado. Si es así, por favor, regálame un like al video. Por favor, ayúdame a crecer este canal y yo me comprometo a seguir trayendo contenido útil para ti. Por favor, suscríbete al canal, comparte el video con algún amigo y yo te veo en el próximo video. Pero antes de irte, permíteme recordarte que un programador en Apache Poi nace programando en Apache Poi. Así que nos vemos en el siguiente video.